Buenas tardes. Yo soy el segundo. Patricio Pliskov es el que trabaja en modelos de sistema y que voy a mostrar modelos de distribución de especies, y les voy a mostrar prácticamente su trabajo y algunas cositas de las que yo trabajo. Bueno, yo trabajo en clasificación de especies silvestres y les quiero contar que en Chile esa clasificación se ha formalizado. Hay una sola categoría que la entrega el Estado a través de un comité de clasificación y seguimos las pautas de UICN, la versión 3.1. Eso con fin principalmente de ver qué sucede en las áreas protegidas, qué pasa con los estudios de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Entonces les quería señalar un par de cosas que son relevantes en cuanto a qué es el riesgo de extinción. Las categorías de amenaza están definidas principalmente por qué probabilidad tienen las especies de desaparecer del mundo en determinado tiempo. O sea, en peligro crítico un 50% en 10 años, en peligro 20% y vulnerable tiene probabilidad 10% de extinguirse en 100 años. Entonces los criterios UICN funcionan de la siguiente forma: se toma la información de la especie y se ve con diferentes umbrales, diferentes criterios: reducción poblacional, distribución geográfica restringida, tamaño poblacional pequeño o en declinación, poblaciones muy pequeñas, menores de 250 típicamente, o un análisis completo de los 4 parámetros. Entonces, a partir de eso, uno toma una especie, la analiza con esos criterios, y si la especie cumple alguno de estos criterios para clasificarlo en una de las categorías, entonces se toma esa categoría y esa es la que se le asigna. En el caso de que, por ejemplo, 2 criterios den 2 categorías distintas, la categoría que se le asigna a la especie es la categoría de mayor riesgo de extinción. Las categorías de amenaza son en peligro crítico, en peligro y vulnerable, como les había dicho. Existen otras categorías, pero no las vamos a pasar. Me interesa que tengan claro que los términos de extensión de presencia es lo que habíamos hablado la otra vez, de extensión es un polígono convexo que toma todos los puntos que se conocen de la especie. Área de ocupación, en cambio, es los lugares conocidos y el área que se cree con más detalle, excluyendo aquellos lugares que se cree que no está. Y este concepto en biología no es muy usado, por eso se lo estoy mostrando y es relevante: el de localidad. El de localidad no es lo que nosotros generalmente pensamos que es una población biológica, sino que es la interacción de la especie con la amenaza que la puede destruir. Entonces, una localidad es un área geográfica en la cual un solo evento de destrucción puede afectar a la mayoría o a todos los individuos del lugar. Así que, por ejemplo, uno puede decir: mira, yo tengo una población acá y está otra población de mi árbol allá, en el otro cerro. Son 2 poblaciones distintas. Ok, no hay intercambio de gametos, por ejemplo. Pero, sin embargo, hay un incendio, las unifica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente es un solo evento que puede destruir todas las poblaciones que existen en ese lugar. Este es el ejemplo típico que se los doy con especies invasoras. Aquí este es un ejemplo de un río, aguas arriba, aguas abajo, y una laguna. ¿Qué pasa si yo pongo la amenaza de una especie invasora? Esta especie es capaz entonces de utilizar todo el curso del río y por lo tanto podría destruir toda la población. Esa es una localidad. Y aquí no llega, 2 localidades. El mismo ejemplo, pero ahora con otra amenaza: contaminación en la parte alta. Puede destruir todo lo que está arriba abajo, pero no los afluentes. Por lo tanto, tendría 1, 2, 3 y 4 localidades. Y el otro ejemplo de contaminación, 5. El criterio que es relevante para lo que estamos mirando es el criterio B, de distribución geográfica restringida, fragmentación o disminución continua de las especies. Entonces, este criterio habla de 2 cosas: de que una especie
tenga una extensión de presencia muy pequeña o un área de ocupación muy pequeña. Pero no basta con que se cumpla ese umbral. Además, tienen que suceder dos de estas tres cosas, o las tres, pero basta con que se cumplan dos más una de estas y entonces ya podemos clasificarla acá. Que sea severamente fragmentado o conocido en pocas localidades. Y para severamente fragmentado podría servir estos modelos de distribución y eventualmente los de desplazamiento temporal podrían servir para establecer disminuciones continuas. De hecho, lo hemos utilizado en algunos árboles. Esto es para señalarles que Patricio Pliskov es el que me dio los datos de su tesis. Esto es lo que hemos estado haciendo durante todo el curso. Este es mi Chile. Flaquito, a diferencia de un servidor. Y tiene la mayor parte de los biomas existentes en el mundo, exceptuando mangle y parece que todo lo otro está. Y selva tropical. Bueno, no me voy a meter acá por ignorancia, pero sí porque ustedes, se los muestro porque ustedes conocen de esto. Patricio hizo esta comparación de diferentes modelos y entonces tomó estos diferentes modelos, le aplicó una división del 70% sí, el 30% no para hacer comparaciones, 10.000 pseudo réplicas, etc. ¿Y qué encontramos entonces? No puse el resultado de eso. Y efectivamente lo que resultó es lo que hemos visto aquí, que cada modelo se va por las suyas y es bastante diferente a lo que se puede encontrar. Este es otro trabajo que hizo él con el género Heliotropium dentro de Chile y aplicando estos modelos. ¿Qué sucedió entonces? Luego de aplicar el criterio B y entonces asignarle una categoría de conservación, se encuentra entonces de que para algunas especies todos los modelos la clasifican en la misma categoría, pero hay ejemplos en que algunas lo clasifican como preocupación menor, es decir, nada de amenazada, y otras lo clasifican como en peligro. Entonces, para mí este resultado es complicadísimo porque no voy a poder confiar en modelos de esta manera. Pliskov también estuvo estudiando la literatura en el tema y ha encontrado que en los últimos 1997 parece que el primero, solamente 20 papers que utilizan este tipo de herramientas. Y desde el 2003. Entonces, el punto es que yo elegí algunos de estos que tienen que ver con la clasificación de especies. Y eso es lo que les voy a mostrar rápidamente. ¿Cuánto tiempo llevo? Lleva 10 minutos. Ya. Este es un paper en que desgraciadamente toman estos modelos y simplemente lo usan como moledora. Hicieron una muy buena búsqueda de datos, porque tenemos pocos datos en general de algunas especies, en general de todas las especies pocos, y aplicaron esto sin declarar supuestos ni nada por el estilo. Pero a mí lo que me preocupa de este tipo de cosas es, por ejemplo, para esta especie, Deuterocognia grisanta, son todas bromelias, unas plantas que son como las piñas, y aquí tienen, por ejemplo, 6 puntos. Y con eso generan el modelo y con eso establecen la distribución y la probabilidad de presencia, ¿ok? Que es los colores celestes, la degradación. Entonces, no creo que sea aceptable para clasificación de especies utilizar este tipo de modelo, sobre todo si tenemos pocos puntos.
Ahora conversaba con Jorge y me decía que tal vez es mejor utilizarlos como descriptores del nicho potencial para ir a buscar nuevos individuos en estos lugares, para mejorar, precisar los muestreos. Bueno, eso es lo que digo yo ahí, modelo generado con pocos puntos, la mayoría con menos de 10, no se habla de incertidumbre ni supuesto, y nosotros ya clasificamos varias de estas especies y lo hicimos en función de los puntos de colecta, asumiendo que esos son las localidades que existentes. Este es otro estudio, este está bastante más robusto como un servidor en este tipo de uso, declaran todos los supuestos que hacen y bueno, lo que ellos andaban buscando entonces era modelar para el gato jacobita dónde se encuentra, dónde son su potencial área de distribución. Y entonces ellos afortunadamente, o sea, ellos además de bioclim agregaron una serie de otras variables que tienen que ver con suelo y con suelo principalmente, e incluso generaron modelos para otras especies, competidores y para potenciales presas, y ahí entonces ustedes pueden ver la distribución del gato conocida en por lo menos 4 países, y nosotros tenemos entonces que en la parte norte de nuestro país y en Antofagasta hemos encontrado este gato, por eso lo tenemos clasificado como en peligro, es uno de los gatos con más problemas de conservación. Entonces, entonces como les decía, esto generan especies, modelos para especies competidoras y presas, y nosotros lo clasificamos principalmente también por el número de localidades que conocíamos dentro del país y porque es utilizado todavía por las comunidades indígenas en algunas festividades que lo toman como parte de sus ceremonias. Este trabajo se los recalco, es muy interesante porque explica, incluso tiene una especie de manual de cómo utilizar los modelos y da una muy buena introducción para ingresar a este tema. Y también muestra estudios previamente hechos por estos autores, en los cuales cada uno de los autores le da valor a estos diferentes modelos. 0 minutos. Ya. Bueno, y ellos dicen, además de hacer esta observación, miren, ¿qué pasaría si un cambio climático para esta especie que es el belloto del norte, una especie que ya tenemos clasificada y está en peligro de extinción? Y el punto es que esta es la nube de puntos y en la actualidad tiene todo este espacio para sobrevivir, pero si el cambio climático se comporta como dicen los modelos, la especie va a tener mucho menos espacio ecológico para sobrevivir. Conclusiones: en Chile se presentan trabajos con y sin expresión de supuestos, escasez de trabajo, eso hace pensar de que, como hemos visto, la potencialidad de generar muchos mapas en corto tiempo hace pensar de que posiblemente todavía estamos antes del boom de publicaciones, lo que genera que todavía estamos a tiempo de tomar contacto con expertos de tal manera que no metan las manos sin conocimiento y empiecen a generar publicaciones a tontas y a locas. Y utilizaciones probables en el uso de clasificación de especies para áreas de ocupación o extensión de la presencia, pero solamente para especies con amplios rangos de distribución a fin de poder delimitar con mayor precisión eso, pero no para especies endémicas y sobre todo microendémicas. Y por último, la potencialidad de determinar rango de distribución para
evaluar estudios de impacto ambiental. Sería. Gracias.